Influencias del funcionalismo y el racionalismo en México. Equipo 10. Funcionalismo en México. En México, el éxito del funcionalismo va de la mano con la situación que vivía la sociedad mexicana. El crecimiento de la población, sobre todo en la Ciudad de México, orilló al gobierno a buscar alternativas arquitectónicas para que le permitieran crear grandes obras a costos bajos. El funcionalismo mexicano no siguió sobre todo una línea socialista. Resultó ser una excelente opción para esta demanda. Pero en este caso, la arquitectura iba dirigida a una población económicamente limitada. Es por eso que en las nuevas zonas residenciales, como la Condesa, el éxito fue menor. Los hospitales, casas y escuelas diseñados tomaron literalmente el funcionalismo de Vers una architecture de Le Corbusier, y así presenta un contraste de lo más austero respecto al amor popular por la decoración. Durante las siguientes 2 décadas, la arquitectura moderna progresó de manera interrumpida. Principales arquitectos: Juan O'Gorman, José Villagrán García, Luis Barragán Morfín, Mario Pani, Pedro Ramírez Vázquez, Augusto H. Álvarez. Juan O'Gorman, arquitecto destacado bajo la influencia de Le Corbusier, y ayudó a introducir a México la arquitectura funcionalista. En una etapa posterior, recibió la influencia de Frank Lloyd Wright y su arquitectura orgánica. Su obra pictórica más celebrada mundialmente por su creatividad, técnica constructiva y dimensiones son los murales de 4.000 metros cuadrados que reciben los 4 vanos del edificio de la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria de la UNAM, obra de Gustavo Saavedra y Juan Martínez. Diseñó y construyó en 1931 a 1932 el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo para ambos artistas. De hecho, la amistad con Diego Rivera produjo una influencia notable en su obra. Parte de este particular estilo de construir es una escalera que parte de una ventana situada en el segundo nivel y que da a la azotea, perfecto ejemplo del funcionalismo radical. Con la premisa de el máximo de eficiencia con el mínimo de recursos y esfuerzo, Juan O'Gorman proyecta la primera casa de carácter funcionalista y de la primera vivienda mínima construida en México, la cual dio inicio a una nueva etapa en la historia arquitectónica mexicana en el siglo pasado, así como en toda Latinoamérica. Pedro Ramírez Vázquez fue un arquitecto, urbanista, escritor y funcionario público de México. Su obra es representante del modernismo y funcionalismo en México a través del siglo XX. Entre sus grandes obras se encuentra el Estadio Azteca, la Basílica de Guadalupe y el Museo de Antropología. Como cualquier arquitecto formado hasta antes de los años 50, las influencias de Pedro Ramírez Vázquez son claras: el funcionalismo, la Bauhaus y el modernismo. De Ramírez Vázquez se dice que fue el arquitecto que construyó para la gente, y es que sus obras, en sus propias palabras, fueron espacios concebidos para que las personas desarrollaran en ellos su vida, además de que para él el ser arquitecto significaba antes que nada estar al servicio público. En sus obras donde resalta su visión funcionalista, encontramos principalmente el Museo de Antropología y la Torre de Tlatelolco. La Torre de Tlatelolco, diseñada en el año 1960, con 5 ascensores, fue durante varios años el cuarto edificio más alto de la ciudad, y el segundo más alto de la colonia Tlatelolco, solo superado por la Torre Insignia, elaborada por el arquitecto Mario Pani. Este edificio, con 102 metros de altura y una fuerte estructura sismo resistente, fue pensado para albergar toda la administración y trabajo de la Cancillería, intentando emplazarlo en una zona bien comunicada pero con un entorno moderno. Por su parte, el Museo Nacional de Antropología, en su planteamiento general, Ramírez consideraba que el ritmo del museo debía alejarse del estándar europeo de grandes galerías y pasillos que terminaban agobiando al espectador. En cambio, quería declinar el diseño a una experiencia rítmica. Ramírez Vázquez sentía que como museo donde se contara la herencia e historia de México, este debía comenzar su poética desde esta misma herencia, y basándose en la configuración del cuadrángulo
de las monjas de Nuxmal, decide crear una secuencia de volúmenes alrededor de un patio en el cual cada volumen tuviese autonomía del otro, pero a la vez formar una conexión de recorrido como si fuesen las cuentas de un collar. Augusto Harold Álvarez García fue un arquitecto mexicano nacido en Yucatán. Egresó de la Escuela Nacional de Arquitectura. Realizó obras a lo largo de 1940 y 1950, bajo una lógica racional y postulados de la época moderna, al igual que del funcionalismo. Realizó un proceso de trabajo matemático, racional y funcional. Fue uno de los grandes partícipes del funcionalismo en México y fue profesor de grandes arquitectos en la UNAM y la Universidad Iberoamericana. En el libro Los dibujos de taller arquitectónico Augusto H. Álvarez muestra la importancia que tenía el dibujo en el proceso de diseño bajo el cual él trabajaba. Están subdivididos en 9 niveles que guiaban al arquitecto para atender las diferentes variables de un proyecto. Durante su carrera produjo un gran número de edificios que destacan por la fineza de sus detalles y su rigor moderno. Sus diseños tienden a utilizar materiales industriales. Entre los arquitectos que influyeron sobre su obra destacan Mies van der Rohe y Le Corbusier. Entre sus obras más emblemáticas destaca la Torre Latinoamericana y la antigua sede de la Universidad Iberoamericana. Esta última se destaca por sus detalles funcionalistas. El edificio antiguo de la universidad es un edificio de aular resuelto por el sistema constructivo marcos rígidos en el cual Augusto Álvarez retoma el esquema de planta libre y módulo generado. La zonificación de la antigua sede sigue el diagrama de imagen de la siguiente, en el cual el edificio principal, mediante un módulo superior y una secuencia de pilotes o columnas, generan un corredor que permite libre acceso desde cualquier punto del estacionamiento. Los demás edificios se conectan de manera perpendicular al edificio principal por medio de puentes de acero y cristal. El edificio tiene elementos del funcionalismo puro como ventanas de piso a techo, materiales aparentes como concreto, acero y vidrio. Por su parte, la torre latinoamericana cuenta con características similares como sus elementos de construcción, aunque su estilo está basado en el Empire State de Nueva York. Mario Pani Darqui fue un arquitecto y urbanista mexicano. Promovió el funcionalismo y el estilo internacional en sus obras, así como las ideas de Le Corbusier en México. Su legado abarca 136 proyectos en los que abordó todas las tipologías. Entre sus obras más destacadas se encuentra el conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco y el Conservatorio Nacional de Música. En 1986 recibió el Premio Nacional de las Artes. Viviendas, escuelas, hospitales, aeropuertos, edificios públicos, edificios comerciales, oficinas, hoteles, paneles urbanos. Nada se le resistió a Mario Pani, un arquitecto y urbanista mexicano que es el gran referente en la modernidad de la Ciudad de México, por ser el abanderado del funcionalismo, del estilo internacional y de las ideas de Le Corbusier. La voluntad modernizadora del continente americano en el pasado siglo fue también el motor de los proyectos de Mario Pani, en una época en la que la arquitectura estaba al servicio de la sociedad, y las ideas brillantes se reflejaban en los proyectos de edificios públicos, que pasaban a convertirse en una imagen insignia de todas las ciudades. Entre sus múltiples obras alrededor de todo el país destaca la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria de la UNAM, al sur de la Ciudad de México, la unidad habitacional Tlatelolco, que sufrió severos daños en el sismo de 1985. Complejos habitacionales como este diseñó Pani alrededor de toda la ciudad. Por todo el país elaboró hospitales de diversos tipos de especialidades, así como llegó a diseñar palacios municipales, entre muchas obras más. José Villagrán García nace en la Ciudad de México en 1901. Realiza sus estudios en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional, obteniendo su título en 1923. Arquitecto y profesor de la Escuela Nacional Autónoma de México en 1924. Y para 1926 toma cátedra de la teoría de la arquitectura que sustentará hasta 1982. Considerado uno de los maestros de la nueva arquitectura mexicana del siglo XX. Entre sus obras
más destacadas se encuentran el Instituto Nacional de Cardiología, la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria, el Hospital Infantil, el Plan Maestro de Ciudad Universitaria, entre muchos otros. Villagrán persiguió dos cosas: obrar bien y perseguir la perfección en las cosas por hacer. A las demandas sociales imperentes de igualdad y servicios respondió con una arquitectura pública útil y económica, buscando siempre la correspondencia de esta con su tiempo y espacio. Los puntos básicos de los valores de la teoría de la arquitectura según Villagrán son lo útil, lo lógico, lo estético, lo social, la proporción y el estilo, los cuales se ven reflejados en las obras de Villagrán, lo cual lo hacen a cada una de ellas funcional. Luis Ramiro Barragán Morfín, conocido como Luis Barragán, fue un ingeniero y arquitecto mexicano del siglo XX, nacido en Jalisco. Fue quien encumbró la limpieza de trazos, la transparencia y la continuidad visual entre el interior y el exterior, los colores y la omisión de elementos superficiales al punto de hacer su estilo en forma de arte. En 1980 ganó el premio Pritzker por su obra Casa Estudio Luis Barragán, construida en 1948. En sus obras destaca su interés por la arquitectura del paisaje, con lo que intentó darle un toque personal a cada uno de sus diseños, haciendo que el interior y el exterior estuvieran relacionados, como lo muestra en su casa estudio, entre sus jardines y su estudio. En su arquitectura propuso una nueva forma de relacionar el color con los volúmenes arquitectónicos y planteó un interesante juego de espacios horizontales y verticales que se integran de una manera en el uso de materiales y sistemas con el paisaje y el entorno natural. La postura que tuvo en torno a la modernidad desencadenó con el paso del tiempo una serie de tendencias que permitieron, además de la renovación de la arquitectura mexicana, valorar la arquitectura tradicional, no solo como recuerdo del pasado, sino como una veta de infinitos recuerdos susceptibles de ser explorados en cualquier momento de la historia. En conclusión, la arquitectura funcionalista y racionalista, podemos decir que en México el funcionalismo se ve y se sigue utilizando desde que se influenció, ya que en nuestro país la mayoría de la gente es de clase obrera y necesita una vivienda que sea funcional, pero a la vez se ocupe poco material y no se gaste tanto para así el gobierno pueda cubrir la mayoría de las viviendas necesarias.